Mm, igual siento que vamos a abordar esas cosas que han puesto en lo de ahora. Creo que sí. Ya. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Noches, ya sí se logra ver la pantalla. Hola, gracias. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Ahora, uy, sí se está grabando. ¿Me confirman, porfis? Y mi cámara. Sí se está grabando, Diana. Ya, genial, gracias. Ay, creo que dejé de compartir. Y ahora sí. Primero, lo que deben saber es más o menos la secuencia. Supongo que ya tienen noción o ya deben estar como al tanto porque ya tuvieron esta clase de respiratorio, pero bueno, dentro de nuestro sistema respiratorio vamos a tener vías respiratorias y a nuestros pulmones que están recubiertos por la pleura. Y dentro de estas vías respiratorias vamos a iniciar todo el recorrido desde la nariz, desde nuestras narinas, los huequitos, nuestras fosas nasales en sí. Va a pasar el aire por nuestra faringe, nuestra laringe, nuestra tráquea. Luego la tráquea se va a dividir aquí en un punto que denominamos la carina, que es la última porción de la tráquea, para dar origen a los bronquios y de ahí los bronquiolos que terminan en alvéolos que se encuentran en nuestros pulmones. Y otra cosa también importante es que, justo como les había mencionado en la clase anterior, aquí vamos a tener un músculo súper importante que viene a ser el diafragma, que cumple el 50% de la función respiratoria. Mm, ya. Pero estas vías respiratorias las vamos a dividir en dos grandes grupos, en las extrapulmonares y en las intrapulmonares. Las extrapulmonares, ya se las mencioné, vienen a ser las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios primarios o también llamados principales, que vienen a ser esa división derecho e izquierdo. Y dentro de las vías respiratorias intrapulmonares vamos a tener ya los bronquios principales, pero cuando ingresan a nuestros pulmones, a los bronquios secundarios o también llamados lobulares, a los bronquios terciarios o segmentados y a los bronquiolos, que van a ser de tres tipos, propiamente dichos, terminales y respiratorios. Pero eso más en función a la forma en la que está compuesta su pared bronquiolar. Algo importante respecto a las fosas nasales es que las vamos a encontrar en el macizo facial. Esto lo van a ver mucho más a detalle ya en Anatomía 2, pero deben acordarse de que están en el tercio medio o sensorial y por debajo de nuestras fosas orbitarias, por encima de nuestra fosa oral. Ahora sí, vamos a ver lo que concierne adentro, que es lo que más nos importa. Vamos a tener huesitos que se llaman los cornetes y estos cornetes van a estar posicionados formando meatos que vienen a ser surcos o hendiduras entre cada uno de ellos. Vamos a tener un cornete superior, uno medio y uno inferior. Entre ellos encontramos al meato superior y al meato medio. Estos, ¿en dónde los encontrábamos? En la pared lateral de... ¿Y para qué nos sirven? Porque van a ser como cajas de resonancia al momento de que entre el aire. Y eso nos va a permitir pronunciar algunas letras que vienen a ser las letras nasales, la M, la N y la S. Vamos a tener un orificio anterior y un orificio posterior. El anterior son las narinas y vienen a ser la parte anterior del vestíbulo nasal en sí, mientras que la posterior son las fosas nasales, pero que se comunican con la rinofaringe porque vamos a dividir, como vamos a verlo, nuestra faringe en tres porciones.
Esta primera viene a ser la rinofaringe, la que está en contacto con el orificio posterior de las fosas nasales o llamados también coanas. Y en la parte de la mucosa, eh, vamos a denominar esta zona como pituitaria eh, y va a tener dos partes, una superior y una inferior. La superior es la que se relaciona al cornete superior, que va a ser más delgadita, y en cambio la inferior, que es más gruesa, va a relacionarse tanto al medio como al inferior. ¿Y para qué nos van a servir? Para regular la temperatura, porque el aire que ingresa siempre debe estar, pasar por un proceso de humidificación y debe ser temperado para poder ingresar al resto del tracto respiratorio. Entonces, la pituitaria, que es la mucosa a nivel del cornete, sobre todo medio e inferior, se van a encargar de esto, de volver al aire que ingresa más húmedo y más temperado. Después de nuestras fosas nasales ya vamos a encontrar a nuestra faringe. Les había dicho que los vamos a dividir en tres porciones. La rinofaringe, que es la más superior, que está en contacto con nuestras coanas, o bueno, inicia desde que están las coanas. Luego tenemos a la orofaringe, que se va a comunicar con nuestra cavidad oral, y nuestra faringe laringea, que como su nombre lo dice, se va a comunicar con nuestra laringe. Y esta en realidad va a tener doble función. Las otras solamente una, porque la rinofaringe solo tiene función respiratoria, mientras que la orofaringe em, también como está relacionada a nuestra boca misma, a nuestra cavidad vocal. Entonces también va a tener una función respiratoria y digestiva, al igual que nuestra faringe y laringe. Em, y vamos a tener esto, si es que lo vemos desde una parte posterior, vamos a tener senos faringeos que van a ser el lugar por donde van a pasar los alimentos hacia el esófago. Pero para esto vamos a tener estructuras súper importantes donde tenemos que resaltar sí o sí a la glotis. A ver, creo que ya sí, eso lo vamos a ver después. Pero vamos a tener senos faringios. Em, de aquí solo deben acordarse de que van a estar discurriendo los alimentos en contacto con estos. Mm, Luego, la siguiente va a ser la laringe, y la laringe ya sabemos que está ubicada en nuestro cuello, pero ¿de dónde a dónde exactamente? Aproximadamente desde la cervical número 4 a la cervical número 6. En el borde superior, inicia en el borde superior de la cervical 4 y termina en el borde inferior de C6. Pero este órgano se va a caracterizar, este conducto se va a caracterizar por tener un cartílago fibromuscular. Es un órgano fibroso, entonces está compuesto por cartílagos. Y dentro de estos cartílagos vamos a encontrar, a ver, se les voy a ir señalando. Este que hace anatomía de superficie y lo podemos sentir la mayoría de personas y que se va a sentir mucho más en los varones, el que da prominencia viene a ser nuestro cartílago tiroides. Pero este cartílago tiroides, a pesar de ser el más grande también y único, no es par, em, se va a relacionar con otros, como podemos ver, ¿verdad? Entonces vamos a tener a nuestro cartílago cricoides justo debajo de este. Vamos a tener a nuestros cartílagos artenoides, que los veríamos mejor desde una vista posterior en realidad. Em,
Y si es que nosotros giráramos nuestra laringe, vamos a poder ver esto, en donde vamos a encontrar a nuestra epiglotis. Y nuestra epiglotis es en realidad un cartílago elástico, a diferencia de los otros. ¿Y por qué va a ser importante? Porque su movimiento nos va a permitir tapar, por así decirlo, el orificio de la laringe para permitir el paso de alimentos, o abrirse para permitir el ingreso del aire. Entonces, esta región en donde se encuentra nuestra epiglotis se va a denominar zona glótica. En realidad, la glotis viene a ser el mismo agujero, el huequito mismo, y la epiglotis es como la tapita. Si tuviéramos una botella, el orificio viene a ser la glotis y la tapa de nuestra botella viene a ser la epiglotis. Otra cosa que deben recordar de aquí es que a este nivel es que vamos a encontrar a nuestras cuerdas vocales inferiores. En realidad vamos a tener cuerdas vocales superiores e inferiores, pero las importantes son las inferiores porque son las verdaderas. Ahora sí, si es que viéramos nuestra glotis como desde arriba, o sea, si estamos observando de forma superior nuestra, nuestra laringe, o sea, si voltean esta imagen, veríamos esto. Aquí se puede observar claramente que nuestra glotis va a encargarse de tapar este orificio o a aperturarlo, pero también podemos hacer la diferenciación entre nuestras cuerdas vocales, que vienen a ser las verdaderas y la falsa o rímula, que se diferencian por la forma en la que están compuestas, porque la verdadera es interligamentosa, mientras que la falsa es intercartilaginosa. Y la verdadera está más hacia adelante, mientras que la rímula está más hacia atrás. Y aquí les puse como un dato para que recuerden que la función vital de la glotis va a ser la respiración. Si es que no funcionara bien nuestra glotis y nuestra epiglotis, entonces nos ahogaríamos o tragaríamos saliva y también pasaría a a nuestra vía respiratoria o al pasar los alimentos. Entonces vamos a hacer la diferenciación básicamente en tres momentos de la forma en la que se dispone nuestra glotis de nuestra epiglotis con respecto a nuestra glotis. En el momento de la fonación o de la deglución de alimentos va a estar cerrada. Me parece que esto les pregunté en su pasito, alguna de estas funciones en el pre-test. Pero es algo bastante común en los exámenes o los pasitos, así que atentos con estos tres puntos. Cuando hay fonación o dilución, necesitamos que no pase nada por nuestra vía respiratoria justo en ese momento. Entonces necesitamos que esté cerrada nuestra glotis y para eso nuestra epiglotis se encarga de juntarse. Y aquí se forma una hendidura. En cambio, cuando nuestra glotis está en reposo o estamos en apnea, es decir, que estamos inspirando y expirando y luego como ese momento en el que nos detenemos, lo que va a pasar es que las cuerdas vocales se van a disponer como un triángulo isósceles. En cambio, en la inspiración y la expiración misma, los ligamentos se van a disponer de forma romboidal, como un rombo. Entonces, en conclusión, durante la fonación y la deglución, se forma una hendidura, se cierra todo. En el reposo y en la apnea, la glotis se encuentra como un triángulo isósceles.
En cambio, en la inspiración y la expiración la vamos a encontrar como un rombo. Después de esto vamos a encontrar a la tráquea. Y si es que habíamos dicho que nuestra estructura anterior iba hasta la C6, hasta el borde inferior de C6, entonces justamente esto coincide con el inicio de nuestra tráquea. Nuestra tráquea va a iniciar en el borde inferior de C6 y se va a ir, va a llegar hasta la torácica 4, pero a la altura de la torácica 4 se va a dividir en este punto, a esta altura, en la región denominada carina, en dos bronquios. Pero primero hablemos de la estructura misma de la tráquea. La tráquea va a tener sus anillos que vienen a ser aproximadamente 16, sí, son 16 anillos traqueales que no son anillos completos como pueden ver aquí. Este es un corte transversal de la tráquea. Entonces, estos anillos son incompletos. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás vamos a encontrar a un musculito traqueal que se va a encargar de sellar esa circunferencia. Entonces, vamos a tener por la parte posterior a nuestro músculo traqueal nuestros anillos, pero ¿quién une anillo con anillo? Van a ser las membranas intercondrales. Esto es lo que permite que la tráquea sea como sea elástica. ¿Y eso por qué? Porque va a permitir el mejor paso del aire a través de esta. Y bueno, ya les dije que los anillos van a ser incompletos, pero se caracterizan ¿por qué? Porque van a tener una forma de U invertida. Esto con excepción de la carina, claramente porque la carina va a estar formando esa última división. ¿En quiénes? En bronquios principales o primarios. Y esto porque tenemos que acordarnos también, se me estaba pasando, que la carina es importante porque va a servir para hacer broncoscopía, por si es que les preguntan. La división en la que se originan los bronquios primarios, que viene a ser la carina, clínicamente nos va a servir para esto, para la broncoscopía. Ahora que ya hablamos de esta división, vamos a ver qué van a originar cada uno de estos bronquios. Algunas partes, sobre todo en cardiovascular y en respiratorio, vamos a ver diferencias entre el lado derecho e izquierdo. Cambia un toque de lo que habíamos estado viendo antes en el bloque de miembro superior y miembro inferior, que todo era básicamente igual, excepto en algunos orígenes arteriales o venosos, así. Porque aquí vamos a encontrar divisiones diferentes. Esto es lo que pasa con los bronquios. En el lado derecho, nuestro bronquio primario, como lo pueden observar en la imagen, va a ser como más cortito, más gordito. Esto es porque tiene un diámetro y una longitud menor, va a medir de 2 a 3 centímetros. En cambio, nuestro bronquio primario izquierdo va a medir de 4 a 5 centímetros. El izquierdo es más largo y más delgado. Y esto también tiene que ver con la posición de nuestros mismos pulmones, como vamos a ver, o la división de nuestros mismos pulmones. Y eso a su vez tiene que ver con la posición de nuestro corazón, porque ya en la anterior clase que hablamos de corazón, sabíamos que este va a estar más orientado hacia el lado izquierdo. Entonces está ocupando cierto espacio. Y en cambio, en el lado derecho, como no vamos a tener esa estructura ocupando el espacio, el mismo pulmón es el que lo ocupa. Em, ¿Y cómo es que se va a dividir este bronquio primario de cada uno de los lados? Vamos a hacer la diferenciación en sectores. Pero antes de pasar, hay algunas otras características
como por ejemplo el trayecto, porque también vamos a ver que nuestro trayecto en el lado derecho va a ser mucho más, ¿cómo lo ven? Más horizontal, ¿verdad? O sea, más rectito. En realidad aquí no se nota tanto, pero se va algo así, recto. En cambio, en el lado izquierdo sí es oblicuo. Em, y se dice que va a estar formando aproximadamente un ángulo de 20 grados. Ahora, empezamos con la división primero en bronquios, porque en bronquios secundarios. Vamos a tener del lado em, derecho un bronquio secundario superior, un bronquio secundario medio y un bronquio secundario inferior. Aquí lo pueden observar en la imagen. No sé si le siguen poniendo esos videos, pero esto lo saqué de las diapositivas antiguas y también en los videos de práctica que nos dejaban en el aula virtual antes. Podíamos observar esto, que es un poco lo que se parece los pulmones que tienen en el anfiteatro hasta ahora, me parece. Porque incluso hay algunas, como, hay algunos preparados que los tienen en balde o si no los tienen en una especie de pecerita, no sé cómo se llama la cosa de vidrio en donde los meten con formol, pero ya están pintaditos, entonces se puede identificar bastante claro cómo es que se van a estar dividiendo estos bronquios primarios en tres bronquios secundarios, uno superior, uno medio y uno inferior. Y desde ahora vayan dándose cuenta que esto va a ser la diferenciación también de hacia dónde se dirigen, hacia los lóbulos y también va a haber una diferencia entre los lóbulos del pulmón izquierdo y del pulmón derecho. En cambio, en el lado izquierdo vamos a encontrar un bronquio secundario superior y uno inferior. Y cada uno de estos va a tener troncos. El superior, secundario superior, va a tener un tronco ascendente y un tronco descendente. Pero, en resumen, en el lado derecho, ¿cuántos hay? Hay tres secundarios. En cambio, en el lado izquierdo hay dos secundarios. Y uno de los secundarios, el superior, tiene un tronco ascendente y un tronco descendente. Aquí lo podemos observar en el mismo pulmón. Este vendría a ser nuestro bronquio secundario superior con su tronco ascendente y este de acá su tronco descendente, mientras que este vendría a ser nuestro bronquio secundario inferior. De nuevo regresamos al derecho. Ya sabíamos que vamos a tener tres bronquios secundarios, pero a su vez estos se dividen en bronquios segmentarios o terciarios. Y dentro de este grupo de los derechos vamos a tener 10. Y en el grupo de los superiores vamos a tener APA, que vienen a ser apical, posterior y anterior. En el medio tenemos al lateral y al medial. Yo le decía lame, les he resaltado así como en naranjita la mnemotecnia que yo utilizaba. Recordaba esto como APA, lame. Y el último grupo de los que parten del inferior vienen a ser el superior dorsal apical, basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. En cambio, en el lado izquierdo ya sabemos que tenemos superior e inferior. En el superior hay dos troncos, uno ascendente y uno descendente. Aquí están los linguales. Em, En total vamos a tener 10, vamos a tener, bueno, en realidad 10 si es que los agrupamos de esta forma, pero van a ver que son
como diferentes en cuanto a la división. En el tronco ascendente vamos a encontrar al ápico posterior, que en realidad vienen a ser dos, apical y posterior, y vamos a encontrar al anterior, estos en el ascendente. En el tronco descendente vamos a encontrar a los lingulares, lingular superior y lingular inferior. Y en cambio, en el del tronco, perdón, del bronquio secundario inferior, vamos a encontrar al bronquio terciario superior, al basal medial anterior, que vienen a ser dos, el basal lateral y el basal posterior, en ese orden. Entonces, aquí para sintetizar de bronquios pasamos a quienes, a bronquiolos. Les había dicho que los bronquiolos iban a tener tres grupos. Los bronquiolos propiamente dichos, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, que ya tienen la pared mucho más delgadita porque em, eh, representan esa transición para volverse el alveolo mismo y permitir la hematosis. Y luego vamos a tener el parénquima mismo, que está conformado tanto por los conductos como el saco alveolar y los alvéolos. Este dato es importante, así que tómenlo en cuenta. El parénquima alveolar o pulmonar está conformado por los conductos, el saco alveolar y los alvéolos. ¿Y cómo es que vamos a ver un alvéolo? Un alvéolo viene a ser como un saquito en donde vamos a encontrar estructuras en contacto. Primero, que está ingresando lo que venía de nuestro tracto respiratorio, o sea, de bronquiolo pasamos a bronquiolo terminal, de bronquiolo propiamente dicho a bronquiolo terminal, y luego a bronquiolo respiratorio al entrar a nuestro alvéolo. Y vamos a tener también a nuestra arteria pulmonar y a nuestra vena pulmonar, como podemos observar así chiquititas dentro de cada uno de estos saquitos. Esto se los puse como datito, me parece, no creo que se los mencionen, pero tal vez les interesa saber que alguna vez deben haber visto a personas que tienen una traqueostomía o que han tenido traqueostomía, les ha quedado como la cicatriz. Esto es importante cuando hablamos del sistema respiratorio porque esta incisión no se hace en cualquier parte. Para poder realizar una traqueostomía se tiene que hacer la punción entre el segundo y tercer anillo traqueal. Y bueno, debe ser de una longitud aproximada de entre 2 y 4 centímetros. Y una diferencia con la traqueotomía es que va a ser permanente, o sea, una traqueostomía puede ser provisional. Ujú. Y así como tenemos traqueostomía, también vamos a tener cricotirotomía. Como habíamos visto, este venía a ser nuestro cartílago tiroides, el más grande, como una mariposita o algo así. Pero se relacionaba con nuestro siguiente cartílago, que venía a ser el cricoides, y entre ellos no es que no haya nada, sino que hay una membrana cricotiroidea, y a la altura de esa membrana cricotiroidea también se puede realizar una punción para permeabilizar la vía aérea en casos de emergencia. Y este procedimiento se denomina cricotirotomía. Ya, ahora sí, hemos visto hasta ahora todo lo de las vías respiratorias, entonces vamos a pasar a nuestro pulmón mismo, y esto incluye a nuestra pleura, porque nuestro pulmón está recubierto por estas estructuras, que van a tener dos capas, una pleura parietal y una pleura visceral en contacto mismo con el pulmón. La parietal va a estar
recubriendo la parte, va a estar en contacto con la pared torácica, con el diafragma, con el mediastino, es decir, todo lo que rodea a nuestros pulmones. En cambio, nuestra pleura visceral se va a adherir al mismo pulmón. Y se adhiere a todo este, excepto con el alilio pulmonar que va a estar saliendo, que es todo el pedículo de estructuras que sale a través de nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener contacto con nuestra pleura parietal únicamente. Entonces, algo así es como veríamos a nuestros pulmones recubiertos por nuestra pleura. Sabemos que tenemos diferentes regiones, ¿verdad? Entonces también la pleura parietal, que es la más externa, la vamos a dividir en función a la parte en la que nos encontramos. En la parte superior vamos a tener la pleura parietal apical o del vértice del pulmón. En la parte inferior vamos a tener a la pleura parietal diafragmática. En la parte mediastínica vamos a tener a nuestra pleura parietal mediastínica y esta es la que va a estar recubriendo nuestro pedículo pulmonar que sale a través del hilio pulmonar. Y por último tenemos a nuestra pleura parietal costal que está relacionada con la misma caja torácica. Algo también importante es que en esa terminación que está envolviendo nuestro pedículo que sale del pulmón, vamos a tener un ligamento que es como la terminación de nuestra misma pleura parietal, que se denomina el ligamento triangular. Y este ligamento se denomina así porque más o menos tiene la forma como de un triangulito invertido. ¿Y quiénes se van a encargar de la inervación de nuestra pleura? Como ya sabemos, vamos a tener en cuanto a la parietal, la división de apical, costal, mediastínica y diafragmática. Entonces, la inervación también va a variar en función a esto. ¿Quiénes están más afuera? Los nervios intercostales. Entonces, nuestra pleura parietal costal va a estar inervada por nuestros nervios intercostales. En cambio, nuestro nervio frénico, ya lo vimos la clase pasada, iba a estar pasando más o menos por el mediastino, ¿verdad? Igual les había dicho que ahí vamos a tener nervios importantes como el frénico, el vago. Pero en este caso vamos a tener al frénico y el frénico yo les había mencionado también que varias veces lo vamos a asociar a un músculo. ¿Se acuerdan de cuál era? O sea, a veces sinónimo de ese músculo es frénico. ¿Se acuerdan de cuáles había dicho? Que nos permite respirar, que nos ayuda a Diafragma. respirar. Sí, perfecto, el diafragma. Entonces, en la pleura parietal diafragmática también vamos a encontrar la inervación de nuestro nervio frénico. Y el sistema vegetativo se va a encargar, en cambio, de la inervación de nuestra pleura visceral, de la capa interna. Y la irrigación en la pleura parietal vamos a encontrar que va a estar irrigada por las arterias intercostales posteriores, que ya habíamos visto también cómo es que se van a dividir, cómo se originan. Mientras que la parte mediastínica y la parte apical o superior va a estar irrigada, perdón, por la arteria torácica medial o mamaria interna. Mientras que la capa interna o la pleura visceral, marcada con azulito, va a estar irrigada por las mismas arterias bronquiales, porque ya es lo que depende básicamente de nuestro pulmón en sí. Y entre pleura y pleura sabemos que hay un espacio virtual el que vamos a encontrar líquido pleural. Y esto nos permite, evita el colapso de los alvéolos y del mismo pulmón. Permite que se expanda, que se reduzca en tamaño en el momento de la expiración. ¿Y qué pasa si es que se afecta ese espacio?
¿Eso en qué momento se puede afectar? Por ejemplo, en un neumotórax. En realidad van a haber varias lesiones que se pueden generar a este nivel: hemotórax, neumotórax, piotórax y una combinación increíble de varios de estos. Pero lo importante que debemos recordar de esto es que si ese espacio virtual se llena, lo que va a hacer es ocupar el espacio que debería ser ocupado por nuestro pulmón. Entonces, impiden la función al menos al 100% de este mismo órgano y producen su colapso, colapso pulmonar y colapso, por tanto, alveolar. Y bueno, las causas son múltiples en realidad, lo deben haber visto hasta el cansancio en PBM, una herida penetrante, em, lesión pulmonar por alguna fístula, la fractura de las mismas costillas, de la jaula torácica puede generar que se colapse un pulmón y se genere neumotórax o hemotórax. Bueno, aquí les puse la diferencia. La diferencia viene a ser que el neumo viene de el llenado con el mismo aire, en cambio hemotórax con sangre, hidrotórax si es que se trata de un derrame pleural y ese líquido pleural ha salido o como que se empieza a acumular, entonces hidro el líquido. Piotórax cuando ya va de la mano con una infección, entonces se genera pus en esta misma cavidad. Incluso eso lo van a ver luego con necrosis licuefactiva y se relaciona a algunas enfermedades. Puede volverse crónico. ¿Y cómo se soluciona eso? Con toracocentesis. Bueno, en algunos casos con toracocentesis. Aquí, como estamos viendo la parte anatómica, sí nos vamos a concentrar en ese procedimiento y lo que deben recordar es que se va a hacer la punción entre el octavo y el noveno espacio intercostal. Em, Básicamente eso. Ah, ¿y por qué? Porque se va a tratar de evitar el daño nervioso y de los mismos vasos intercostales. O sea, bueno, para que no se les vaya, la clase pasada ya vimos la estructura más o menos de una costilla tipo. Entonces saben que en el borde inferior vamos a encontrar a nuestro canal intercostal y en nuestro canal intercostal también estaba nuestra arteria, nuestro van intercostal. Entonces, ¿por qué voy a hacer la punción en el borde superior? Para no tener contacto con ese mismo van intercostal que se encuentra en la parte inferior. Entonces, se hace la punción en el borde superior. Ahora sí pasamos a nuestro pulmón en sí y para esto tienen que recordar siempre que vamos a tener en el sistema respiratorio dos tipos de unidades, una estructural y una anatofuncional, anatómica, básicamente. La anatómica viene a ser el lobulillo pulmonar, mientras que nuestra unidad estructural, perdón, anatofuncional, o sea, de función, la que ya está realizando nuestra hematosis y se encarga de la función respiratoria en sí, viene a ser el lobulillo pulmonar. En cambio, nuestra unidad estructural física viene a ser nuestro bronquiolo respiratorio y nuestro bronquiolo respiratorio a su vez va a tener partes, va a tener un vestíbulo y va a tener conductos alveolares, dentro de los que encontramos a los sacos alveolares, a nuestros atrios, nuestros alveolos pulmonares y nuestros poros alveolares. Entonces, ahora sí vamos a ver a los pulmones. Lo primero que deben notar es esa diferencia que vamos a tener entre derecho e izquierdo en cuanto a lóbulos. Aquí vamos a encontrar con nuestro pulmón, ¿qué lado es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Sí, perfecto.
porque tiene 3 lóbulos, ¿verdad? Habíamos dicho que si es que se sabían la división de nuestros bronquios terciarios, van a seguir también la estructura de los lóbulos de los pulmones. Entonces, si tenemos al lado derecho 3 y al lado izquierdo 2, lo mismo pasa con nuestros pulmones. Vamos a tener en el lado derecho un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, que van a estar divididos por ¿quiénes? Por fisuras. Entre el lóbulo superior y el lóbulo medio vamos a tener a nuestra fisura horizontal, que como lo dice su nombre, es horizontal. Entre nuestro lóbulo medio y nuestro lóbulo inferior vamos a tener a nuestra fisura oblicua, que claramente es de disposición oblicua y se va a dar toda la vuelta, porque esto sí es que lo vemos desde una vista mediastínica. Entonces seguimos la continuidad de estas fisuras. Y otra cosa importante es que vamos a tener 3 caras. Una cara lateral o costal que da hacia afuera, que viene a ser toda esta. A ver, de otro color. Una cara medial o mediastínica, que viene a ser la que da hacia el mediastino, toda esta. Y por último, una cara diafragmática o basal, que viene a ser la inferior y que esté en contacto con nuestro diafragma. Vamos a tener también bordes. Esto facilito, borde anterior, posterior y uno inferior. Hay ciertas características importantes respecto al pulmón derecho, como su peso entre 500 a 600 gramos, y por eso a este pulmón le corresponde el 55% de la función respiratoria. Morfológicamente parece una pirámide triangular. En nuestra cara costal vamos a poder ver, cara costal ya saben que es la externa, o sea, lo que estamos viendo aquí, la que da hacia la parrilla costal. Vamos a ver las dos fisuras, tanto la horizontal como la fisura oblicua. En cambio, desde una vista diafragmática o hacia la cara diafragmática, aquí vamos a encontrar a nuestra fisura oblicua. Justo se los había señalado en lo anterior. Ahora pasamos a una cara medial o mediastínica. Y aquí otra estructura importante va a ser el mismo hilio pulmonar. Y también vamos a ver diferencias entre cómo están dispuestas las estructuras en el hilio pulmonar derecho y en el hilio pulmonar izquierdo, porque el pedículo, si bien tiene básicamente el mismo contenido, la forma en la que se relaciona uno con otro es distinta. En el pedículo pulmonar vamos a encontrar primero a nuestro bronquio primario derecho, que vienen a ser esta estructura. Ya sabemos que se dividieron después de la carina en uno primario derecho y uno primario izquierdo. Este derecho, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Más corto o más largo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien por ahí? Más largo, ¿Cómo? más largo. No, en realidad viene a ser más cortito y más gordito. Em, Pero lo que debemos recordar de aquí, aparte de eso, o sea, ya, claro, es más corto, es más ancho, pero se va a caracterizar porque va a estar en contacto con nuestra vena ácigos mayor. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les había dicho que vamos a tener vena ácigos, vena reno ácigos, en donde drenan otras y también estaban drenando las intercostales? Ya. Esa misma vena grandota que habíamos visto tenía un callado y el callado va a estar cabalgando a nuestro bronquio primario de derecho. Este dato es súper importante.
¿Quién cabalga al bronquio primario derecho? Nuestra vena ácido mayor. También vamos a tener a nuestra rama derecha de la arteria pulmonar, que ya sabíamos desde que vimos corazón también, que se está dirigiendo a nuestros pulmones. Vamos a tener a nuestra vena pulmonar superior derecha e inferior derecha, a las dos. Vamos a tener a nuestras arterias y venas bronquiales, a nuestro plexo bronquial, que pasan por detrás de nuestro bronquio, tanto las arterias y venas bronquiales como nuestro plexo bronquial, o sea, básicamente el van bronquial, pasan por detrás de nuestro bronquio. En cambio, por delante, aquí encontrábamos a nuestra rama derecha de la arteria pulmonar. Y por delante de esta encontrábamos a nuestras venas pulmonares, superior derecha e inferior derecha. Estas. Ahora, ¿quiénes nos faltan? Los nervios y los linfáticos pulmonares, que se van a encontrar justamente por debajo de nuestro bronquio. Siempre cuando hablen de las estructuras del pedículo pulmonar, ya sea derecho o izquierdo, se van a guiar del bronquio, o sea, el punto de referencia es el bronquio. Y dices, tal cosa está por delante. ¿Por delante de quién? Del bronquio. Por detrás del bronquio. Inferior, ¿a quién? Al bronquio. ¿Y quiénes van a estar en contacto con nuestro pulmón desde esta cara medial? Vamos a tener superficies que están formadas justamente por las estructuras que están haciendo contacto, presión sobre nuestro pulmón en la cara medial o mediastínica. Vamos a encontrar nuestra arteria subclavia en la parte superior, en el vértice de nuestro pulmón. Vamos a encontrar al tronco venoso brachiocefálico por debajo de nuestro vértice. Vamos a encontrar a la tráquea, al esófago. Ya saben que la tráquea está delante de nuestro esófago. Vamos a encontrar al callado de la vena ácido mayor, que les decía que va a estar cabalgando nuestro bronquio primario. Vamos a encontrar a nuestra vena cava superior, que va a estar formando también una especie de hendidura en esta región. Vamos a tener a nuestro esófago y una impresión cardíaca, obviamente en donde se encuentra el corazón o en la parte que esté en contacto con el corazón, y a nuestra vena cava inferior, que está dirigiéndose hacia arriba. Ahora vamos a hablar de los segmentos broncopulmonares. Ya sabemos que los vamos a dividir en tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. Lo mismo que pasaba con los bronquios al dividirse es lo que pasa con los lóbulos al dividirse. O sea, vamos a tener los mismos nombres. Aquí tenemos de nuevo APA, apical, posterior, anterior, lame, lateral, medial. Y el lóbulo inferior tenemos el superior, basal medial, basal anterior, basal lateral, los basales, y posterior, y el superior. Y bueno, aquí los pueden ubicar. Aquí encontramos todos los que pertenecen a nuestro lóbulo superior. Ahí, se me cortó. El apical, el posterior, el anterior, y en realidad también si es que lo ven así con la imagen, se les va a hacer mucho más fácil identificarlo porque su nombre tiene que ver con el lugar en donde se encuentran. Entonces se hace más sencillo el guiarse así. En el lóbulo medio vamos a tener al lateral, que desde una vista mediastínica no se puede ver bien, pero desde una vista de la cara costal sí lo vamos a poder apreciar completo. El
medial, que también forma parte de aquella división del lóbulo medio, y de ahí todos los demás del lóbulo inferior, que vienen a ser el superior apical dorsal, el basal medial, también llamado paracardíaco, el basal anterior, da hacia adelante, el basal lateral y el basal posterior. Pasamos al pulmón izquierdo. Ya les he dicho varias veces que vamos a tener dos lóbulos en el izquierdo, el superior y el inferior. Aquí el peso varía un poquito, viene a ser de aproximadamente 480 a 500 gramos, y como es de menos peso y un poquito menos de tamaño, entonces le corresponde el 45% de la función respiratoria. Entonces, acuérdense de que el 55% para el lado derecho y el 45% para el lado izquierdo. Igual tiene la misma forma, una pirámide triangular. En la cara costal vamos a ver las impresiones que dejan los arcos costales, que en realidad solo son como la superficie que se hunde un poquito por estar en contacto con estas. Y vamos a encontrar a la cisura oblicua. Aquí solamente hay una cisura que divide ambos lóbulos. En cambio, en nuestra cara basal o diafragmática vamos a encontrar a lo que corresponde a la continuación de nuestra cisura oblicua y la relación con algunas estructuras, con el lóbulo izquierdo del hígado por debajo, con la tuberosidad mayor del hígado, básicamente pueden decir hígado, con las glándulas suprarrenales y con el riñón izquierdo. En cambio, en nuestra cara mediastínica, ¿a quién vamos a encontrar de nuevo? Encontramos a nuestro pedículo pulmonar, y este pedículo pulmonar, ahora les voy a mostrar que va a tener las mismas estructuras, o básicamente casi las mismas estructuras, pero lo que diferencia a un lado del otro, a un pedículo del otro, es qué hay por arriba, qué hay por abajo, qué hay por delante, qué hay por detrás, o sea, la forma en la que están dispuestas esas estructuras que conforman a nuestro pedículo pulmonar. Primero, como siempre, tenemos aquí a nuestro bronquio primario izquierdo, porque este de nuevo va a ser nuestro punto de referencia para saber en dónde se encuentran las otras estructuras. Y este va a estar cabalgado por otra estructura, ya no viene a ser la ácido mayor, sino la arteria pulmonar. La rama izquierda de la arteria pulmonar se encarga de hacer de cabalgar a nuestro bronquio primario izquierdo. También vamos a tener a nuestra rama izquierda de la arteria pulmonar. Si el lado derecho teníamos a la rama derecha, aquí tenemos a la rama izquierda. ¿Dónde la encontramos? Por arriba de nuestro bronquio. Luego vamos a tener a nuestras venas pulmonares, superior izquierda e inferior izquierda. ¿Y estas dónde las encontramos? Las encontramos por detrás de nuestro bronquio primario, a la superior, y a la inferior la encontramos por debajo de nuestro bronquio primario. Después, aquí tenemos a las arterias y a las venas bronquiales, junto a los nervios bronquiales, es decir, a nuestro van bronquial, ¿por dónde? Por detrás de nuestro bronquio, en esta región. Ay, perdón, en esta región. Y los linfáticos y nervios pulmonares, por último, ¿dónde los encontramos? Por debajo. Los linfáticos y nervios pulmonares, en realidad, en ambos lados están por debajo. Y así como en el otro lado teníamos impresiones que dejan estructuras que están en contacto con la cara mediastínica, del mismo modo pasa aquí. Vamos a tener una muy importante que viene a ser la impresión aórtica. ¿Para quién? Para nuestra arteria aorta y el callado de nuestra arteria aorta. Aquí hay más relaciones. Vamos a encontrar la relación con nuestra costilla, con nuestra primera costilla. Vamos a tener una impresión para el tronco venoso innominado, uno para nuestra arteria subclavia izquierda, para nuestra tráquea y el esófago,
la misma impresión de la arteria aorta descendente en esta región, claro, torácica y luego ya se va a convertir en abdominal. Nuestra impresión cardíaca para el mismo corazón y aquella para el esófago. Además, ya saben que vamos a tener a nuestra cisura obliqua que está viniendo desde adelante, o bueno, es la continuación. Y aquí les dejé como una notita para que recuerden que el tronco venoso innominado en el lado derecho se va a llamar brachiocefálico. Y estos se van a unir ¿para qué? Para dar origen a nuestra vena cava inferior. Lo mismo de la segmentación de los bronquios pasa aquí, ya saben. Vamos a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Repetimos los mismos nombres, el apical posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior, que estos dos venían a ser del tronco descendente, ¿se acuerdan? Y en el lóbulo inferior vamos a tener al superior, apical dorsal, basal medial anterior, basal lateral y el basal posterior, o sea, los basales y nuestro superior. Entonces, ya sabemos la segmentación, ahora vamos a ver irrigación. La irrigación va a estar dada por quién, por la arteria pulmonar y por las venas pulmonares, que son 4. Nuestras arterias pulmonares van a dividirse, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que estaba saliendo de nuestro corazón y se dividía en una rama derecha y una rama izquierda, ¿verdad? Derecha e izquierda. Y a su vez estas se van a dividir. La rama derecha va a dar origen a una rama superior y una rama inferior, y la rama izquierda va a dar origen a una lobular superior y una lobular inferior, una rama superior e inferior para cada lado. Pero se van a diferenciar un poco en la longitud de cada una, porque la arteria pulmonar que desde que sale del corazón hasta que se divide va a tener, o sea, desde acá hasta esta división, va a tener aproximadamente 5 centímetros. Em, y esta división va a hacer que la rama derecha vaya por detrás de nuestra arteria aorta y de nuestra vena cava superior, pero por delante de nuestro bronquio principal derecho. En cambio, nuestra rama izquierda, por donde pasa por delante de la aorta, y va a tener menos longitud y menos calibre. En síntesis, lo que quiero que se acuerden es que la rama izquierda es más delgadita y más corta. En cambio, la rama derecha va a ser más larga y más gruesa. Tiene mayor diámetro. En cambio, nuestras venas pulmonares vamos a tener 4 en total, una superior e inferior para cada uno de los lados. Igual van a estar llegando en nuestro pedículo, ya las hemos visto, y su relación con el bronquio. Entonces, en irrigación vamos a tener hasta ahora a la arteria pulmonar, a nuestras venas pulmonares, que en realidad tienen sangre oxigenada o desoxigenada, nuestras venas pulmonares. Oxigenada. Sí, perfecto, oxigenada. Se dirigen hacia el corazón y por eso se denominan venas, pero en realidad están llevando esa sangre que ya ha pasado por la hematosis a nivel pulmonar, entonces está regresando oxigenada hacia el corazón para ser eyectada. Y vamos a tener una irrigación nutricia también, y esa irrigación nutricia va a estar dada por los vasos bronquiales, por la arteria bronquial derecha y por las arterias bronquiales izquierdas. Y estas se pueden originar en las intercostales posteriores o en la arteria aorta directamente. Así, directamente de nuestra aorta o de nuestras intercostales, como lo pueden observar.
¿Y por qué van a ser importantes? Porque van a seguir el recorrido de nuestras vías respiratorias pulmonares e intrapulmonares y van a dividirse, dividirse, dividirse hasta que lleguen al nivel de los alvéolos. Em, También vamos a tener venas bronquiales, una derecha e izquierda, y estas van a estar drenando en nuestra vena ácidos mayor en el caso de la rama derecha y en el caso de la rama izquierda, nuestra vena ácidos menores, que igual termina drenando en nuestra vena ácidos mayor. Además, vamos a tener vasos linfáticos y vamos a dividirlos en tres grupos, en los superficiales, en los profundos y en los broncopulmonares. Los superficiales también se llaman, como les he puesto acá, subpleurales, porque van a estar en contacto con la pleura, van a estar recorriendo así como todo el borde de nuestro pulmón, de esta manera. Y esto solo como un reminder, la hematosis, que es el intercambio gaseoso. Y algunos puntitos que tal vez les mencionan es que al nacer todos vamos a tener alrededor de 200 millones de alvéolos, pero cuando con el tiempo uno va creciendo hasta llegar a la adultez, uno va a tener 300 millones de alvéolos. Y eso viene a ser todo por respiratorio. No sé si tienen alguna pregunta. En realidad, de aquí yo les recomiendo repasarse bien la división de los bronquios y así ya tienen casi todo. Y recordar siempre la diferencia de la inervación de las pleuras, justo como ahora han cambiado de docente de teoría y como que recién está esta modalidad nueva del examen. No sé si se vaya a mantener, pero antes siempre preguntaban eso, la inervación de nuestras pleuras y en cada una de las partes, o sea, si es que es parietal apical o parietal, no sé, parietal diafragmática. Entonces, en función a eso, podían guiarse. Básicamente eso, inervación, irrigación, puede ser, y la división, porque la división sí o sí les va a servir para los bronquios y para los lóbulos del pulmón, que es la misma cosa. Eso, creo que para las... Ay, voy a dejar de grabar. Ujú.